El día de hoy hablaremos acerca de la pitiriasis versicolor. Formo parte del equipo número 1 y esta es la última parte de las exposiciones acerca de micosis superficiales. La parte 1 y 2 se subieron anteriormente. Bueno, Iniciaremos con la definición de esta enfermedad. La pitiriasis versicolor es una micosis superficial que va a ser producida por el complejo lipofílico Malassezia spp. Esto quiere decir que las especies que pertenecen al género de Malassezia van a tener una afinidad por los lípidos del tegumento. Esta enfermedad se va a caracterizar por manchas hipocrómicas o hipercrómicas, que van a estar cubiertas de una descamación fina. Van a predominar en tronco, cuello y en la parte superior de los brazos. Además de que esta enfermedad, por lo general, va a presentar una remisión con un tratamiento adecuado. Sin embargo, cuando estos pacientes se van a hacer a veces crónicos, puesto que van a presentar recidivas de la afección y pues obviamente manifestaciones cutáneas de nuevo. Ok, bueno, en la imagen de la izquierda les muestro una preparación que muestra Malassezia furfur. Este agente antes se pensaba que era el que provocaba la pitiriasis versicolor. Sin embargo, se ha demostrado que otras especies pertenecientes a este mismo género son más frecuentes en la etiología de esta enfermedad. Pero bueno, en general el género Malassezia va a tener esta presentación. Vamos a tener levaduras redondeadas y también vamos a tener pseudohifas como esas que son más largas. Y bueno, eso van a presentar reproducción que es por medio de la gemación, pero bueno, lo veremos un poquito más adelante. Bueno, aquí coloquialmente le llaman que se presenta en forma de espagueti y albóndigas, como pues se observa. Está aquí las pseudohifas largas y vamos a tener las levaduras que son más redonditas y están entremezcladas. Bueno, las generalidades de este género es que es un hongo, tiene una forma levaduriforme y pues obviamente es lipofílico. Además que es importante que forma parte de la flora normal cutánea, es decir, este habita normalmente en nuestra piel sin causar mayores estragos, o bueno, en la mayoría de las personas sí se ha aislado. Y bueno, cuando se observa este hongo bajo microscopio de muestras de raspado de piel, como les mencioné, van a aparecer formando grupos de células levaduriformes y esféricas u ovaladas. Sus dimensiones van a ser aproximadamente entre 3 y 8 micrómetros. Y bueno, estas se pueden mezclar con las pseudohifas que van a ser cortas y poco ramificadas y sus extremos van a tender a alinearse como lo observamos aquí. Se dan cuenta, son una sucesión de las hifas. También van a tener la formación de fialoconidios y esto es aquí lo que vemos, que tienen una forma similar a un florero y en los extremos, en sus extremos, o también lo describen como en la polaridad de este fialoconidio, es donde se está produciendo la gema, que es la forma en la que se va a estar reproduciendo este hongo. Y bueno, también vamos a hablar acerca de los factores de patogenicidad. Y este hongo va a tener una capacidad queratolítica, es decir, puede destruir a los queratinocitos del estrato córneo. También va a tener una producción importante de una enzima con una actividad lipooxigenasa. Esta enzima, sus metabolitos van a dañar la membrana celular, la van a perforar y van a hacer que éstas se hidraten de más. Y bueno, otras formas de patogenicidad que tiene este hongo es la producción de metabolitos indólicos, así como también produce el ácido azelaico y este ácido va a inhibir la producción de melanina. Como sabemos, la melanina es una protección que tiene el estrato córneo para los rayos UV. Es por esto que la piel se va a empezar a dañar. También vamos a tener la producción de ácido dicarboxílico, que es inhibidor de la tirosinasa, lo que va a provocar una intoxicación del melanocito. Por otra parte vamos a tener a fosfolipasas y lipasas que obviamente lo necesitan para metabolizar estos lípidos de nuestro estrato córneo. Además vamos a tener la liberación de ácido araquidónico. Esa es una hipótesis interesante, puesto que si hay una liberación de ácido araquidónico, como sabemos, este es precursor de productos proinflamatorios. Y si tenemos al precursor y a las enzimas que también pueden transformarlo, pues van a iniciar un proceso inflamatorio
que ayudaría a explicar por qué también estas lesiones son descamativas. Y bueno, y por qué también cuando observamos bajo microscopio estas lesiones en ocasiones se llegan, bueno, más bien se encuentra un infiltrado granulomatoso. Y bueno, también vamos a tener el bloqueo de la transferencia del melanosoma al queratinocito. Y de nuevo, este va a estar implicado con la protección que la melanina confiere al estrato córneo. Si no hay una transferencia del melanosoma al queratinocito, esta no va a tener una protección adecuada. Y ahora vamos con el cuadro clínico. El cuadro clínico de esta enfermedad va a estar dado por máculas bien definidas, como observamos aquí. Es decir, sus límites y bordes no son irregulares. Y también va a ser una forma redondeada o oval. Su tamaño puede variar dependiendo del paciente. Puede ser desde 2 a 4 milímetros o incluso desde 1 hasta 2 centímetros. Dependiendo de la pigmentación que tenga el paciente, va a ser, bueno, la pigmentación original del paciente pueden ser o hiperpigmentadas. Se les describe como café marrón en el caso de las hiperpigmentadas o rosadas, dependiendo, ¿no? Sobre todo en sujetos con piel clara van a ser rosadas y en pacientes con una tonalidad más oscura pueden ser café marrón. Y bueno, estas pueden llegar a sobreelevarse y recubrirse de una delgada capa escamosa, como les mencioné anteriormente. Y pues bueno, la distribución ya vimos que es centrípeta, está en el tronco, en la parte superior de los hombros y llega a notarse en ocasiones en el cuello. Y bueno, en los niños la aparición va a ser frecuente en cara, frente, en la región preauricular y en el caso de lactantes sí se llega a presentar y es en la zona de pañal, puesto que es una zona húmeda y de roce. También en pacientes con alteraciones inmunitarias puede llegar a presentarse en la cabeza y en los genitales. Estas regiones no son comunes en pacientes inmunocompetentes. Es por eso que hay que prestar pues, atención en la distribución de estas lesiones. Y bueno, aquí hay diferentes distribuciones y diferentes manifestaciones de la enfermedad. Vamos a tener la forma hipocrómica, que está aquí. El paciente originalmente su tono de piel es como más fuerte que las manchas que se presentan, bueno, que las lesiones que se presentan. Y aquí las observamos. También vamos a tener una hipocrómica diseminada, es decir, ya no está solamente en una región como habíamos visto que era en la parte superior de los brazos, sino que ya se distribuye al antebrazo e incluso en otras regiones. También vamos a tener a la hipocrómica lenticular, que esas se dan cuenta son como un poco más sobrelevadas y como más juntas, pero también es un tono más tenue que el tono original del paciente. También vamos a tener esta presentación en lactantes que le llaman pitriasis versicolo interciliar, es decir, que se presenta entre las cejas y que si somos observadores y hacemos un esto, está en estas zonas, solamente que son muy pequeñas las lesiones maculares. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver que es un poco más, cambia la coloración de la piel. También vamos a tener en este ejemplo, pues es una pitriasis versicolor eh, facial en el adulto. Está presente en estas zonas. Como vemos, está la coloración más hipocrómica que la piel inicial del paciente. Y bueno, ¿cuáles son las posibles complicaciones de esta afección? Se ha observado en pacientes jóvenes que tienen inmunosupresión o inmunodepresión. Inmunosupresión dependiendo de qué estén tomando, por ejemplo, corticosteroides de uso prolongado y más estados, ¿no? O inmunodepresión por ejemplo, diabetes. Y bueno, en este hay una inflamación del folículo piloso y ya causar foliculitis, perifoliculitis y abscesos dérmicos, como se dan cuenta aquí ya no son manchas, sino que ya tienen una elevación y una inflamación más notoria que en las lesiones anteriores. Se llega a presentar, sin embargo, es una complicación poco frecuente. Y bueno, ¿cómo vamos a diagnosticarlo? El diagnóstico se da por el cuadro clínico, es decir, las máculas, que en ocasiones pueden llegar a presentar también prurito, pero es más raro.
y lo vamos a confirmar por datos de laboratorio. Para recursos limitados, lo más recomendado es una microscopía directa de escamas y esta es preparada con una solución de hidróxido de potasio. En esta, como les dije, se van a observar las pseudohifas y a las levaduras. Estas se pueden incluso añadir otro tipo de colorante, como la tinción de hematoxilina eosina o la tinción PAS o el colorante de Gomery-Brockott, para una observación mejor en caso de que necesitemos un poco más de contraste. También hay una técnica que se le llama Scotch Tape Test, es decir, un pedazo de cinta transparente se coloca en las lesiones, obviamente se coloca, se retira y esta se va a observar bajo microscopio. También hay un signo interesante que es el signo de Besnier o del uñazo. En este caso lo que se hace es raspar con una cucharilla o con una uña la lesión y en esta se va a observar la descamación, que es pues uno de los signos característicos de esta afección. Y bueno, también podemos agregar a esta tinción de observación directa. Hay una tinta que se llama Parker Azul, que es esta, y que si dan cuenta, pues otorga un mayor contraste y además también nos permite observar al estrato córneo. Aquí por ejemplo vemos los límites de una célula, bueno, pues de lo que quedó de la célula, porque recordemos pues que en el estrato córneo son células muertas pero que están funcionando, porque tienen una función, bueno, porque están ahí para proteger. Y aquí pues vemos a nuestras levaduras y a las pseudohifas. Y ya si tenemos recursos ilimitados, se puede utilizar la observación con el dermatoscopio, que obviamente nos permite acercarnos mejor a la lesión y a observar sus características, además de la observación con luz de Wood. En este caso se observan unas lesiones amarillo-verdosas, como estas, y que nos van a ser útiles en el diagnóstico, por ejemplo, diferencial con el vitiligio, que que en el caso de esa afección no se observan no hay una coloración de este tipo, sino que es más clara. ¿Okay? Y bueno, también pues si tenemos más recursos ilimitados podemos usar la PCR y ya se han diseñado kits que son multiplex para 11 especies de malacesia y que pueden ser utilizados para analizar muestras directamente de la piel o las obtenidas de cultivo. En el caso de cultivo, el que se utiliza es un cultivo modificado que se le agregan lípidos para los requerimientos metabólicos de este género. Y bueno, se observa de esta forma. Para el tratamiento de esta enfermedad vamos a usar derivados azólicos, en este caso teazoles, como el itraconazol. Este se va a dar en una dosis de 200 miligramos al día de 5 a 7 días. También se puede utilizar el fluconazol, que son 300 miligramos a la semana durante 2 semanas. Y hay uno más reciente que es el pramicosol, que son 200 miligramos al día por 2 días. Estos son antifúngicos sistémicos. En ocasiones también se llegan a usar shampoos y otras aplicaciones más directas a la lesión. Sin embargo, lo que se ha observado con una mayor efectividad pues son aquellos que están corriendo por todo el torrente sanguíneo. Y bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? Estos los que van a hacer es inhibir la síntesis de ergosterol. ¿Cómo lo van a inhibir? Van a inhibir a esta enzima, a la 14-alfa esterol desmetilasa, y con ello van a evitar la síntesis de esta importante sustancia para la membrana de estos hongos, y van a dar también lugar a la acumulación de 14-alfa metilesteroles. Al acumularse, va a destruir el ensamble de fosfolípidos y con ello también se altera las funciones de otros sistemas enzimáticos del hongo. Y bueno, sobre todo se van a enfocar entonces a la inestabilizar a la membrana celular de la malacesia. Esto con la finalidad de que si hay inestabilidad en la membrana, ya no va a haber más reproducción de este hongo. Y bueno, en la profilaxis en sujetos que pueden estar vulnerables a padecer esta enfermedad, se recomienda utilizar de 1 o 3 días al mes ketoconazol, 200 miligramos por vía oral,
o itraconazol 400 miligramos. También se puede utilizar shampoo de piritione de zinc, disulfuro de selenio o ketoconazol. En ocasiones también se recomiendan cremas o polvos con bifanazol o ketoconazol o incluso jabones queratolíticos. Y bueno, ¿cuál es la epidemiología? Aquí, lo que les mencionaba anteriormente, la malacesia furfur no es la más común. La que se ha aislado más es malacesia globosa en el 97% de los casos. Después le sigue malacesia sympodiadis en cerca del 33% de los casos. Y más extrañamente, en malacesia eslofiae en el 7% de los casos. ¿Y dónde vamos a encontrar más incidencia de esta enfermedad? Pues son en las zonas costeras. En las zonas costeras se ha observado que es la causa número 1 de consulta dermatológica. ¿Y por qué aquí? Porque pues bueno, aquí en las zonas costeras tenemos a un clima cálido y húmedo y esto favorece el crecimiento de este hongo. En relación a sexos, pues va a predominar en hombres, en relación 2:1 con respecto a las mujeres. En la edad se ubica entre los 20 y los 45 años, aunque pues hemos visto que la incidencia puede ser a cualquier edad. Y en el 19% de los casos, cuando se le hace el interrogatorio a los pacientes, se encuentra antecedentes familiares relacionados. Y bueno, aquí están las referencias bibliográficas y las preguntas de repaso. Y eso sería todo. Gracias.